Muy buenos. Hoy día les voy a enseñar a hacer una parte decorativa en esta pieza. Toda la forma de cerrar o de hacer las líneas de color alrededor de esta pieza ya lo hemos hecho en otros videos, y los cuales también lo voy a dejar en la descripción para que lo tengan. Y esa sería la última parte donde más que todo puedo hacer diferentes variaciones, y vamos a hacer una variación diferente ahí mismo, ¿no? Vamos a tratar de cerrar ya la forma. Cuando hemos cerrado aquí tenemos un naranja, marrón y negro de los hilos que nos ha quedado cuando hemos estado haciendo esta figura. Entonces de aquí ya podemos empezar a trabajar para poder hacer directamente una figura. Entonces, como tenemos aquí los negros y tenemos el marrón y el naranja, cruzamos las guías negras de esta manera y comenzamos a tejer, digamos, el marrón normal sobre las dos guías, pero al momento que antes de cerrar metemos el naranja para ese lado ahí en el medio. Es solamente en esta parte el único que hace ese efecto. Lo demás, aquí sacamos, ajustamos bien el naranja ahí, lo cual va a salir, y aquí hacemos otra vez con el marrón para el otro lado. Listo. Es otro truco que también hago completamente. Entonces aquí justo meto el naranja ahí como guía y cierro con el marrón. Primero ajusto el naranja, es todo para que no se vea, y vuelvo a hacer otra vez con el negro, con el marrón. Entonces ajusto ahora las guías negras, solamente las negras porque el naranja ya no hace nada, está manteniendo así como guía nada más. Listo, así queda, cruzando. Ahora aquí lo dejo ahí. Entonces todo lo que voy a hacer aquí es cruzar entre dos hilos, cruzar y agregar otro color. Cada dos hilos voy a cruzar y agregar otro color. ¿Por qué? Porque quiero hacer un orden decorativo más que todo. Entonces vamos a hacer esta secuencia y vamos a hacer una figura con colores. Ok, entonces ya tengo aquí, si tengo marrón ahí, le pondría un color como, vamos a ponerle colores como más o menos entre el juego de marrones, para que hagan un juego muy interesante. Ok, vamos a poner marrón, podemos poner este más oscuro, después después el último el gris, y después gris, y después el último gris. Vamos a poner ambos lados. Entonces hacemos el mismo patrón, vamos a repetir el patrón. Agarramos dos hilos, en esos dos hilos cruzamos de esta manera, derecha izquierda derecha, cada dos hilos. Abrimos en medio y tejemos por los costados directamente, uno y otra vez dos, al mismo lado, porque si lo hacemos al contrario no va a salir bien, tiene que ser por la misma dirección. Entonces aquí ajustamos así. Ahora el otro lado, yo esto voy a dar uno a cada lado del mismo color, solamente el del medio ese color marrón que salió, y después de cada lado le voy a dar el mismo color, este y este mismo color. Entonces hacemos lo mismo, cruzamos las dos guías y vamos a meterle diferentes colores. Entonces aquí otra vez y tejemos los costados directamente, uno y el otro lado dos, y aquí cerramos. Y ahora vamos al siguiente,
habíamos dicho el color ladrillo. Estos son retazos de hilos que me quedan. Los que vamos a hacer, los dibujos que vamos a hacer aquí van a ser chiquitos y bonitos, que va a ayudar mucho solamente a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque siempre me gusta variar, no me gusta que se repita el mismo patrón. Entonces tengo muchas variaciones que se pueden hacer, entonces esta es una de las más especiales. Esto es aumentando colores, dándole forma, dándole figuras y todo. Aquí igual. Listo. Y aquí ajustamos. Ajustamos y esto ya se pega ya. Hace automáticamente, miren cómo ya se va pegando. El otro lado. En el mismo orden. Vamos dándole el mismo orden más que todo para que se mantenga la figura. Ok, y así lo hacemos. Y aquí ya lo tenemos esto de esta manera también. Y ajustamos. Y aquí entra y cierra. Ok, vamos a los siguientes dos. Aquí hemos dicho que estoy aquí. Así, cada dos vamos a ir ajustando. Y solo se va a acomodar todo, no tenemos que hacer muchas cosas, muchas vueltas, nada. Simplemente ir cerrando la figura. Listo. Aquí ya tenemos como para muestra ya tenemos una buena cantidad para poder hacer y como tendría que quedar el dibujo. Entonces aquí y agregamos el gris y empezamos a hacer la figura, porque ya lo demás es repetitivo, no hay mucho que hacer en este patrón más que todo, solamente es repetitivo todo. Ajustamos, dejamos por los costados, derecha e izquierda. Cerramos, listo. Aquí se cierra, listo. Ahora el último gris. Y empezamos a explicar cómo se hace la figura. Y lo demás solamente ustedes van aumentando cada dos hilos como estamos haciendo aquí. Los que han visto ya el patrón o los que han visto el video de esto ya saben más o menos todo este orden, cómo está hecho, todo como... Yo les voy a dejar el video de todo el proceso de engarce y de las líneas, todo, cómo está hecho todo en la descripción de este video. Ya van a poder ver todo y seguir los pasos directamente. Ajustamos ahí. Listo. A otro lado. Entonces agregamos este más y después empezamos a explicar cómo cerrar las figuras ahí. Y ahí, así lo demás solamente es aumentar y repetir. Eso ya depende de los colores que quieran poner. Yo quiero poner diferentes colores, lo pueden hacer también con un solo color. Ustedes eligen lo que quieran poner. Elegir los colores también es otro proceso de trabajo muy diferente. Okay.
Listo, empezamos. Miren, hay que empezar del centro. ¿Por qué? Porque del centro para afuera es lo que tenemos que hacer la figura. Entonces esto obligatoriamente tiene que, el centro tiene que empezarse. No hay otra forma. Siempre del centro para afuera. ¿Ok? Este es el zoom. Vamos a poner más luz. No hay mucha luz. Ahí, listo. Bueno, miren. Aquí el marrón con negro y naranja tiene guía doble. El único, porque después no. Entonces yo agarro tejo uno para afuera, solamente un nudo para afuera, y el otro lado igual un nudo para afuera. De estos igual, teje un nudo para afuera y también teje un nudo para afuera. Todos de la misma forma. Okay. O lo hacemos dos de frente, dos para que se mantenga firme, dos nudos directo para afuera, para que se mantenga sólido. Ok, dos nudos para afuera, directo, normal, como si estuvieras tejiendo como para salir directamente, para cada lado, dos nudos para afuera. Ok, uno, dos, el otro lado al contrario igual. Uno, dos, listo. Para su misma dirección que está mandando el hilo, ¿no? Y no se preocupen eso. Solamente hagan el patrón nada más. Uno, dos. Y el otro lado va igual. Uno, dos. Ajusten bien y después tejen. Uno, dos. Uno, dos. Listo. Al otro lado completar. Todos hay que hacerlo porque si no se completa no va a salir la secuencia. Listo aquí. Uno y dos. Listo. El otro lado igual. Uno, dos. Siempre antes de empezar hay que ajustar bien, pegarlo bien a la pared para que se mantenga firme y así ayudamos también a que los hilos se peguen todo completamente. Listo. Falta el último de aquí de este lado. Y ya empezaríamos a trabajar para cerrar. Entonces este es el orden más básico e importante de hacer todo en toda la vuelta, agregando y hacerlo todo, dejarlo todo de esa manera para que podamos trabajar directamente. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros preocuparnos. Ahora viene lo más difícil. Es difícil pero no lo es al mismo tiempo. Miren, el truco es este. Miren, yo pongo y el marrón lo cruzo así. ¿Por qué? Porque el marrón con van a tejer. Entonces el marrón tengo que hacerlo volver. Aquí lo meto ahí dentro, así como un brazo. Así nada más. Y esto teje. Marrón, otra vez para su mismo lugar, fuera, dentro. Listo. El otro lado igual. Miren. Esto teje. Pasa por encima nada más y regresa ya para el otro lado y el marrón regresa para su lado normal.
fuera, dentro, listo. Esto lo hago un poquito más largo, otra vez tejo, una vez dentro, una vez fuera, listo. Una vez dentro, una vez fuera, listo. Ahora junto estos dos de aquí, tac, y cierro con la técnica de que ya hacemos nudo sin cerrar, y el otro lado igual, nudo sin cerrar, ok, y pasamos izquierda derecha, derecha izquierda, listo. Una vez y una vez más, dos veces, nudo sin cerrar, nudo sin cerrar, derecha izquierda, listo, ya está. Ahora agarramos todos juntos y tejemos una vez dentro y una vez fuera. Ahora van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver ese cruce que pasó? Ese cruce ayuda a sostener, porque miren, ahora yo tejo, miren, está cruzado ahí, tejo, más dentro, fuera, dentro, fuera, listo. ¿Ven? Están unidos y no se van a mover para nada. Ahora el otro lado igual, miren. Así, ajusto bien, dentro, fuera, dentro, fuera, listo. Ahora este lado, hace lo mismo, miren. El naranja entra aquí, miren, así. Esto cruza encima y esto va debajo y el marrón vuelve a su lugar a tejer. Dentro, fuera, dentro, fuera. Y cruzamos de la misma forma que hemos cruzado anteriormente el otro, dos veces, sin cerrar. Siguiente nudo sin cerrar, cruzamos, listo, una vez y otra vez más, listo. De este lado, ahora juntamos todos los hilos, con un marrón, solo marrón tejemos una vez dentro, una vez fuera, listo. Miren cómo quedó, interesante, una forma diferente, listo. Al otro lado, lo mismo. Hacer lo mismo aquí, cruza ahí, dentro, fuera, dentro, fuera, hacer lo mismo, nada más. ¿Por qué hacemos ese cruce? Es porque la única forma de que se sostenga y al mismo tiempo también se pueden hacer solamente con diferentes colores. Si es con un solo color es diferente, pero con colores la única forma. O hay otra forma también que hago, pero es dentro del tejido, pero es muy diferente. Pero este es el mejor. Entonces aquí ahora este teje, esto sería así. Listo. Ahora seguimos con este. Hacemos lo mismo. Ajustamos ahí, miren. Uno. Solamente se ajusta, no pasa nada. Listo. Aquí con este se repite el mismo patrón. Así. Listo.
Entonces aquí lo único que hacemos es volver a cruzar izquierda, derecha, derecha, izquierda, así. Y aquí nos preocupamos solamente en mantener el orden y a uno que vaya detrás del otro nada más, porque eso es lo único que pasa que este efecto. Primero se juntan y después se abren. Listo. Ahora esto entra allá y esto entra para allá. Listo. Eso se ajusta y se ajusta bien. Listo. Aquí al otro lado hace el mismo efecto. Listo. Fuera, dentro. Listo. Nudo cruzado. Nudo sin cerrar y cruzar. Uno y una más. Listo. Todo junto y da la vuelta. Listo. Ahí tenemos ya, miren, ahí cómo se va formando. Ya tenemos 5 y el patrón sería el mismo, simplemente repetidamente. Y así solamente continuar, cuando se agregan los hilos, cómo se agregan las formas y todo hasta el final. Y así ya tienen una forma más de cómo ir tejiendo y esto queda bien bonito. Y aquí ustedes pueden cortar y quemar o poner una bolita como ustedes quieran ya. Entonces eso sería el patrón así completamente y ya ustedes ya dependen cómo van a seguir de ahí la parte del collar, y todo es mantener el orden nada más, ir de 2 en 2, 2 en 2, no va a pasar nada. El link de cómo agregar las líneas, de cómo engarzar la piedra, se los dejo en la descripción del video y así van a ver toda la diferencia de cómo hacer todo esto. Eso sería todo, espero les haya gustado, espero lo practiquen, espero lo hayan entendido de cómo poner todo el proceso y solamente continúen con la figura y les va a salir un buen acabado. Eso sería todo, hasta la próxima.